bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar de liderazgo con un verdadero experto. Se trata de Eduardo Ortiz, el entrenador de la selección colombiana de hockey en línea, una persona que ha revolucionado y que ha transformado la práctica de este deporte en Colombia. Así que lo tendremos en este espacio hoy, compartir las vivencias de él y cómo el conocimiento de liderazgo que él tiene a través de su trabajo como entrenador nos puede impulsar a nosotros e inspirar en nuestra vida diaria. Claudio, por favor. Gracias. Para empezar esta entrevista, Eduardo, yo quiero preguntarte qué fue lo que te motivó a impulsar de lleno este deporte que no es tan conocido acá en Colombia. Yo creo que la motivación principal es la pasión. Practico este deporte desde los 6 años. He visto cómo su evolución en Colombia desde que jugábamos en canchas distritales a la de abierto con las condiciones que no eran, a ver que hoy ya podemos ser una potencia mundial en el deporte. Yo creo que es la motivación más grande y sobre todo también, aparte, es la transformación que tienen los jóvenes a través del deporte. Ver cómo los jóvenes se apartan, digamos que, de vicios o malos pasos por estar enfocados en practicar un deporte, en adquirir una disciplina, son dos cosas que a mí la verdad me llenan mucho y hace que pues quiera apostarle y seguir dedicándole tiempo a este trabajo y a este proyecto. En ese camino a convertirse en un líder dentro de la selección colombiana de hockey, ¿qué obstáculos se encontró? Y fue pucha, muchos. Digamos que yo creo que el primer obstáculo, que es el más difícil de aprender o a navegar, es la parte como política del deporte, porque digamos que uno le encanta estar metido en cancha, a uno le encanta estar en los partidos, pero hay una parte de atrás que hay que tener una organización, porque no es uno tomando 100% las decisiones, sino le toca, pues digamos que por el estatuto del deporte a nivel Colombia, uno le toca pertenecer a una liga, a un club primero, el club pertenece a una liga, la liga pertenece a una federación, la federación ya pertenece a lo que es Coldeportes. Entonces digamos que lidiar con todo eso ha sido como un reto complicado. Y el segundo reto también es lidiar con los padres de familia, porque uno siempre, los papás siempre ven a sus hijos como los mejores. Entonces, uno explicarle a un papá que su hijo le falta en técnica o le falta algo o por qué no lo puso a jugar, o explicarle al papá, tener que explicar, no, es que su hijo no está haciendo el proceso como está, no está juicioso en el gimnasio, le hacemos mediciones físicas y no está. Entonces, eso también, digamos que es un reto porque todavía no somos un deporte profesional, entonces no le podemos exigir a nuestros deportistas como realmente, oiga, le estamos pagando, ustedes tienen que hacer esto, sino es algo que hace la gente por convicción, por disciplina, por motivación. Eduardo, ¿y usted qué obstáculos tuvo a nivel personal para llegar a ser director técnico de la Selección Colombia de Hockey? No, la verdad fue una sorpresa, pues digamos que yo empecé algo muy, digamos que, ¿cómo se dice? De empezar a ayudar a los niños pequeños del club que yo pertenecía. Entonces ahí empecé también como a, ya como no solo ayudarlos, sino a dirigirlos. Entonces empecé a como apasionarme por el tema de ser entrenador, y poco a poco fue como cogiendo pues un reconocimiento y unas victorias y terminé hasta en mi equipo dirigiendo y jugando al mismo tiempo. Y fue un año, o fue un primer mundial de, pues primero desastroso en resultados, donde la verdad pues me jugó una mala pasada la inexperiencia, no tenía una idea clara de lo que quería, no sabía que, pues digamos que cómo influenciar a mis jugadores también era un reto muy duro porque la mayoría de los jugadores que yo tenía, sobre todo en la categoría mayores, habían sido o compañeros de equipo o rivales míos. Entonces, pues, ganarse el respeto o que le creyeran a uno no fue un tema fácil. Al final, lo único que hizo fue retarme a ver qué cosas teníamos que cambiar, ver la realidad del nivel que se estaba jugando afuera, pero pues logré como tener un plan y sobre todo lo más importante fue coger todo el aprendizaje que tuvo en esa primera experiencia y capitalizarla y llegar acá
a moverme y a armar como una estrategia que nos permitiera crecer. Eduardo, en cuanto a temas de liderazgo, ¿cómo transfiere el liderazgo al interior del equipo cuando le damos riendas sueltas a un jugador para que practique el liderazgo en equipo? Yo creo que es de los retos más grandes, y esto digamos que lo hemos venido trabajando, porque muchas veces el técnico o el profesor se enfoca mucho es en la parte técnica, táctica y en horas de cancha de trabajo. Pero nosotros digamos que hemos logrado abrir unos espacios afuera de la cancha donde trabajamos con los jugadores en temas como principios, como valores, como también charlas técnicas o con videos. Entonces, digamos que es en esos espacios donde más conocemos o más tenemos intimidad con los jugadores, podemos hablar con ellos y podemos mirar sus diferentes puntos de vista acerca de temas tan simples como qué es excelencia, como qué es trabajo duro. Y también con ellos hemos logrado construir reglas de juego. Creo que al principio lo más importante es construir una base y unas reglas de juego que los jugadores crean en ellas y ellos mismos las apliquen y las respeten. Y entonces fue eso, al principio fue tratar de cambiar la mentalidad y decir, puede que en el deporte no se vea eso como fundamental en nuestro deporte, pero nosotros para poder ganarnos acá un espacio en Colombia tenemos que volvernos atletas y deportistas de alto rendimiento. Y poco a poco en los años, pues digamos que le hacemos seguimiento, pruebas, ha sido increíble el cambio que hemos tenido, ya tenemos de los deportistas enfocados, trabajando duro, y eso ha sido solo, digamos que con cambio mental y ellos también entendiendo cuáles eran las reglas de juego y ellos aportando en hacerlas. Y al final, digamos que todo ha sido como algo de ejemplo y de jalarse como comunidad. Entonces hacíamos ejercicios tan simples como cada vez que usted fuera al gimnasio, hiciera algo, la subiera una foto a un grupo que tenemos en WhatsApp y eso hacía que el otro, oiga, este man está haciendo, yo también tengo que hacer. Bien, y aparte de eso, Eduardo, ¿ustedes cómo le dieron el manejo a los egos dentro del equipo? ¿Cómo mantuvieron ese buen equilibrio entre la personalidad de los diferentes jugadores que tienen en esa pequeña familia? Esto ha sido un tema mucho más complejo, porque a pesar de que cuando ya quedaban en selección eran Selección Colombia, cada uno seguía perteneciendo a su club y hay también una rivalidad y entre los clubes hay mucha rivalidad. Los jugadores, entonces ese manejo emocional a veces era muy difícil. Lo único que uno hacía en la cancha era ver cómo se daban y se daban y se daban, o llegaban y eran batallas que eran muy difíciles de controlar. Digamos que hay que sumarle que nuestro deporte es un deporte de mucho contacto físico, es un deporte agresivo, que si no se sabe canalizar de una buena forma se puede ver violento. Entonces, poder lidiar con esos sentimientos y poder expresarse, hemos tenido pues a veces en estas mismas como espacios que citamos a los jugadores, pues charlas duras porque cada uno mira lo que está sintiendo, mira, o sea, gente de pronto está también cansada de, oiga, nos vamos a matar o qué vamos a hacer en una cancha, pero pues si seguimos así nos vamos a lesionar grave, ¿qué queremos de esto? Entonces ese ha sido un tema bien complejo, sobre todo en mi categoría mayores. Los juveniles son más frescos, más, digamos que no tienen tanto ese problema, pero los mayores todavía pues vienen como con esa mentalidad todavía de que hay que imponerse, hay que ser mejor, hay que pasar por encima del otro sin importar nada. Entonces eso es un tema que aún hasta el día de hoy no se ha solucionado del todo, pero pues seguimos trabajando cada año en realmente poder como, como entender que hay que saber usar, digamos que esa energía o ese contacto físico de una buena forma y no de una forma violenta o agresiva. Usted hace esa selección de jugadores que quedan oficiales. ¿Cómo fortalece usted las debilidades que tiene cada uno de esos jugadores? Digamos que eso es un tema que yo me enfoco mucho y yo no me enfoco
en las debilidades de los jugadores, sino en las fortalezas. Digamos que yo muchas veces he seleccionado jugadores que no son, digamos que ni los más hábiles, ni que tienen, pero tienen un elemento o una fortaleza que si ellos la aplican para el bien del equipo, me va a hacer, digamos que un bien mayor al que se hacen las fortalezas. ¿Qué he tenido problema? Muchas veces, digamos que he tenido jugadores que, como ya quedan en selección, sienten una presión, entonces sienten que ya tienen que tener todas sus debilidades resueltas, entonces si no dispara tan duro, entonces ya tengo que disparar duro porque me la montan, o si no patino también tengo que patinar. Entonces me he trabajado mucho decirle, mire, si usted se va a enfocar a hacer eso o a mejorar eso, pues a mí no me va a servir en el equipo, porque yo lo escogí para que usted hiciera esto, que es para lo que usted está, pues es bueno. Entonces, digamos que al enfocarme más en las fortalezas he logrado tener más conexiones de equipo y he hecho pruebas, digamos, cuando he tenido un equipo con jugadores que no son los más habilidosos, pero son obreros y hacen caso y aplican, digamos que 100% sus fortalezas, me ha ido mejor que cuando selecciono al jugador que es supuestamente la estrella o el que tiene la mayor habilidad técnica. A veces no me funciona tan bien en momentos de presión o en campeonatos mundiales. Me funciona más el que sabe hacer una cosa, la hace bien y se queda enfocado en el plan de trabajo que se le da. Entonces, digamos que no me enfoco nunca en las debilidades a tratar de ayudarlo, sino me enfoco en qué es lo bueno y cómo puede hacer eso mejor. ¿Cómo trasladan ustedes el manejo de ese liderazgo dentro de la cancha a lo que es la convivencia diaria cuando están con la convocatoria en un mundial, por ejemplo, o en un evento que es internacional? Porque después de todo ustedes tienen que estar permanentemente comunicados, son como una pequeña familia. ¿Cómo hacen ese manejo? Pues digamos que eso es una vaina de prueba y error, o sea, he tenido situaciones que jugadores se me han volado de la concentración, se me han emborrachado, se me han ido de fiesta. Entonces, a partir de eso empezamos a poner reglas de juego para tratar de controlar, digamos que esos ambientes, pues porque cuando uno piensa, muchas veces he tenido jugadores que es la primera vez que viajan en avión o es la primera vez que salen al extranjero, primera vez que viajan en Europa, y pues tener jugadores desde edades de 14 años hasta 30 años solos en Europa, en un ambiente mundial donde hay más selecciones, pues eso es algo que es difícil de controlar, pero pues digamos que hemos tratado de cada año ser como un poquito más exigentes y rígidos en las normas que hay y en las reglas que pasa cuando usted infringe la norma. Entonces digamos que ya los jugadores saben que hay consecuencias muy grandes si se llegan a volar o a tomar o a emborrachar en una de estas concentraciones. La regla que hay ya es, no importa, se monta en un avión y al otro día se devuelve a Colombia, pase lo que pase. Entonces ya cuando usted tiene una regla tan básica, pues ya la gente la piensa dos veces en volver a cometer una cosa de estas, pero que no es un tema para nada fácil. Digamos que temas que he tenido que regular es, por ejemplo, el uso de celular. Son cosas que pues en esas edades o pues en esta época el celular se vuelve un vicio. Entonces me ha pasado que voy a jugar un partido y tengo los jugadores trasnochados, y cada grupo ha sido diferente. Digamos que los problemas de los juveniles son diferentes a los que quiere ya un jugador mayor. Yo creo que esto es de cada experiencia hemos aprendido como tips de cómo manejar a cada grupo y qué necesidades tiene cada grupo y cómo podemos, digamos que, confrontarlas antes de que se vuelvan a un problema en la parte, digamos, ya deportiva. Eduardo, ¿usted considera que la labor que usted ha venido realizando dentro de la selección colombiana de hockey, y no solo usted, sino vemos un claro ejemplo en deportistas que en los últimos tiempos se han hecho con las uñas, logrando obtener muy buenos resultados a nivel nacional e internacional?
¿Usted cree que toda esa labor que hacen ustedes puede llegar a generar un cambio en cuanto al apoyo financiero que destina el Estado para el deporte? Digamos que yo parto con la filosofía y esto a veces nadie me lo entiende, pero como que si uno piensa que a mí no, nadie me debe nada, que uno tiene que conseguirse las cosas, pues es una forma de como de mirar las cosas diferente, porque mucha gente se queda esperando, es que me tienen que apoyar, es que me tienen que hacer, digamos que uno tiene que partir por una realidad que hay. Lastimosamente estamos en un país donde los recursos al deporte no son usados de la mejor manera o no tenemos una política de deporte como la tiene Estados Unidos o a veces países europeos. Por mi parte, lo que hemos logrado hacer es no enfocarnos en ver qué tenemos que hacer para conseguir los recursos. Digamos que ya hemos logrado conseguir unos buenos recursos a través, por ejemplo, empezamos a ver quiénes eran los papás de los chinos que jugaban hockey, quiénes tenían empresas grandes, importantes. Entonces ya, en vez de ir a pedirle a no sé, a una marca grande que puede patrocinar, no sé, a un Claro o algo que pues ellos van a decir, oiga, bueno, mire, patrocíneme o deme plata, pues ellos van a decir, no, es que ustedes son un deporte muy chiquito, no tienen la exposición, no están en televisión. Entonces uno empieza a lidiar con todo eso. Entonces lo que hicimos es un papá que tiene una empresa grande, pues que tiene una forma, es decirle, plantearle una estrategia para que a través de donaciones pueda disminuirse impuestos de su empresa. Entonces hemos logrado, gracias a Dios, hasta el momento conseguirle los recursos a todos los deportistas que se han ganado el puesto por mérito. El gran logro que hicimos este año es que logramos construir una cancha que la Federación Colombiana es dueña de ella, pero lo conseguimos a través de puras donaciones. Entonces fue un proyecto gigante de casi 1.300 millones de pesos, donde la mayoría de cosas las conseguimos a través de donaciones. Entonces vimos que papás tenían empresas de construcción, nos empezaron a donar cosas. Y casi el 100% de los materiales que tuvimos en obra fueron donados por empresas como Ladrillera Santa Fe, como Cemex, como Corona. Entonces ahí es más fácil, pues, o sea, no decirles, oiga, por favor, denme plata, pero miren, tengo este proyecto que voy a impactar a tantos niños, que voy a ir y construir este escenario donde vamos a jugar tanta gente, pero no me dé plata, necesito material. Y pues así es que hemos logrado como financiarlos, como en esa mente de que nadie me debe nada y tenemos que ir a conseguir nuestros propios recursos. Eduardo, en cuanto a la creación del Ministerio de Deporte que emprendió el gobierno en este año, ¿cómo cree usted que aporte esto en cuanto a temas de liderazgo para los deportistas de alto rendimiento? Pues digamos que yo creo que sí es un buen movimiento que vamos a tener en el país. Creo que la estructura como estaba fundamentada con el deportes no era la mejor. Entonces, cuando ya estamos estructurados bajo un ministerio y donde ese ministerio ya tiene políticas más claras de apoyo a los atletas, apoyo a las federaciones con un presupuesto más alto, ya están desviando la plata que estaba para construcción, ya se la están invirtiendo más a los deportistas como tal. Entonces, yo creo que eso va a ser un gran cambio y muy beneficioso, digamos que en este nuevo plan, y creo que van por una buena línea y pues creo que cada vez nos estamos ganando más espacio del deporte y pues digamos que lo que he tenido la oportunidad de escuchar de los planes del ministerio es más enfocado al apoyo de atletas que a la construcción de escenarios. Usted, aparte de ser entrenador y de liderar el equipo colombiano de hockey, usted también es empresario, así que pues usted tiene que convivir también con liderazgo a nivel de oficina. ¿Cómo traslada usted las vivencias de la cancha a su oficina, a sus puestos de trabajo y viceversa? ¿Cómo esas vivencias que usted tiene en la oficina las lleva como enseñanza o como lección a las canchas? Pues yo creo que esto es un aprendizaje muy grande, y es algo que digamos que yo creo que es el mayor beneficio que tiene uno estar metido en deportes, el aprendizaje que uno tiene, y es lo que le digo mucho a mis jugadores.
O sea, eso les sirve a ellos para lecciones de vida todo el tiempo y los forma en cosas de cómo tomar decisiones bajo presión, cómo construir un equipo y cómo ser parte de un equipo, cómo si alguien del equipo la embarra, cómo afecta el resultado en conjunto, no solo el resultado individual. Yo creo que el beneficio más grande que puede tener cualquier deportista de los que tenemos es que ellos puedan experimentar todas estas cosas. Entonces, pues nos hemos estructurado de una forma de que cada uno tiene su rol y si cada uno cumple ese rol vamos a poder tener las tareas más rápido y más eficientes. Eduardo, ¿qué consejo le daría usted a esos jóvenes que quieren ser líderes y que quieren ser emprendedores para ayudarles a recorrer ese camino como usted lo recorrió? Yo creo que lo primero es que no lo piensen mucho y se arriesguen con cosas pequeñas. El gran problema a veces es que tengo que tener toda la idea o el plan de negocios armado o todo estructurado y ya necesito un capital de yo no sé cuántos millones para empezar. O sea, a veces somos muy idealistas y yo creo que la forma más fácil es como prueba y error, haciendo cualquier cosa que crea que debe hacer y hágalo lo más rápido posible y suéltese. Lo segundo es, digamos que el liderazgo es algo que yo veo y a mí me gusta el liderazgo que inspira o el liderazgo que no impone, sino que al final se da como por ejemplo. Entonces, si una persona empieza a llevar buenos hábitos, empieza a hacer buenas cosas, yo creo que la gente se le empieza a pegar de cierta manera. Y lo que tiene es que es empezar a exponerse en cualquier círculo que tenga a hacer planes. Puede ser así sea con los amigos a decir, oiga, vamos a hacer este plan y darme todo el plan y vamos a hacerlo. Y que no tengan miedo al fracaso, porque pues digamos que nadie nace aprendido oiga, soy un líder nato, sino yo creo que es la experiencia y la prueba de rol lo que lo va formando a uno a cada día como ir avanzando. Eduardo Ortiz, director técnico de la Selección Colombia de Hockey en Línea, gracias por compartirnos estas vivencias de liderazgo y por toda la experiencia que nosotros vamos a poder empezar a aplicar en nuestra vida diaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo. Hasta luego. Buenas noches, que estén muy bien.